Seguimos en Cátedra Abierta. Estamos transmitiendo en la 105.3 MHz en frecuencia modulada y a través de radiotallerfm.com.ar para todo el mundo. Y tenemos la presencia de el profesor Juan Carlos Alberto, profesor de Historia de nuestra Casa de Estudios y además regente. Así que le vamos a recibir con un fuerte aplauso. Porque para mí siempre es un honor porque es cátedra. Cada vez que lo invitamos a Juan Carlos, en un contexto muy familiar, da gusto sentarse a charlar, no solamente con cosas que tienen que ver de la historia, sino también con testimonios, con anécdotas de su propia vida y que hacen también a la historia de nuestra escuela, después de tantos años, 54 ya este año, ¿no? ¿53? 54. 54 años este año. Pero hoy... Pero aclaremos que esos 54 son de la escuela. De la escuela, claro. De la escuela. Usted es mucho más joven, usted está en 35 más o menos. Sí. Sí. Juan Carlos, hoy nos motiva el hecho de tener, ¿se puede decir que estos elementos que usted tiene en esa cajita tan preciada y que ha recogido después de tantos años? Sí, muchos años, sí. En distintos lugares de Argentina y... Sí, de Argentina. Estos son todos de Argentina. Todos de Argentina. Distintos lugares de Argentina. Distintos lugares de Argentina, tales como... Hay muchos que son de aquí de nuestra zona, Patagonia, ¿no? Sí. Entre Ríos y zona de Santa Fe, algunas piezas arqueológicas que hay de vasijas indígenas, y Patagonia también unas puntas de flechas que están aquí, para mostrar el pasado de la Tierra a los alumnos en cuanto a vegetales, animales, esos fosilizados, y la presencia humana con las puntas de flechas y las vasijas que están rotas en todos los casos. Para ubicar a la gente que nos escucha, que es amplia la comunidad de Nuestra Señora de Lourdes. Seguro. Es muy de la mamá que está escuchando desde su casa y muy de la comunidad de Lourdes. ¿Qué es un fósil, Juan Carlos? Un fósil es un elemento vivo en un momento de su pasado que se ha transformado en piedra. Es decir, de material orgánico con vida pasó a estar muerto, inorgánico, vegetal, y después se transformó en piedra por un proceso larguísimo que es muy complicado, pero se puede decir en pocas palabras que el material orgánico cede su materia orgánica y capta del ambiente minerales, sales que lo transforman en piedra. ¿Estamos hablando de miles de años de historia o de millones de años? Millones de años. Millones de años. Sí, millones de años. Bien. Ahí tenemos elementos en el paño, diríamos, ¿no? Sí. Juan Carlos. Y vamos, puedes tú empezar desde donde quieras, desde lo más, o desde lo menos atractivo a lo más atractivo. A ver, lo primero que mostraría son trozos de un árbol. Esto es vegetal, ¿no? Fue vegetal, mejor dicho, se ven los nudos, se ven los vasos por donde se va llevando la savia y después trayendo el producto que hacen las hojas para la alimentación del árbol. Esto, como dije, ha caído en la tierra y de allí se ha transformado. Había en una zona de la Patagonia que los patagónicos cuidan mucho, pero a pesar de sus cuidados, había algunos árboles en pie, cosa muy rara, pero los turistas y gente con poca formación, diría yo, los han roto para llevarse un trozo, un pedazo a su casa. Estos en el Parque Urquiza se encuentran fácilmente. Solo hay que tener el ojo un poco adiestrado para ver esta coloración amarillenta que es propia de Entre Ríos. Mientras que las fosilizaciones que se hicieron en Patagonia, como son mucho más antiguas, son mucho más pétreas, más duras. Esto se desgrana, si se cae se puede quebrar en varias partes, mientras que el otro quizás se melle como si fuera un vidrio, claro, comparativamente, ¿no sé? Claro. Sí. Hay otros elementos allí, Juan Carlos, que pertenecen, por ejemplo, a zonas también acá de la costa, ¿puede ser? No. Esta ostra grande que está aquí es de Puerto de Pirámides, de la zona de la costa patagónica.
Bien. Puerto Pirámides, ¿por dónde queda? ¿En qué provincia concretamente? Y está al sur de la península de Valdés. De Valdés. Sur de península. Bastante al sur, no poquitos kilómetros. En Patagonia la cantidad de kilómetros a recorrer es inmensa, ¿no? Claro. Sí. Esta es como parece una estructura esponjosa, es muy alta la dimensión que tiene la ostra, y se ve lo que se llama la charnela, que sería como si fuera la bisagra, y también se ve claramente dónde está el músculo que le permitía abrirse y cerrarse. Ese músculo se comercializa en la actualidad de ostras obviamente no fósiles, ¿no es cierto? Y he visto algunas bolsas que dicen Made in USA, cuando en realidad son de Patagonia. Los pescadores las exportan, pero en Estados Unidos se venden como si fueran norteamericanas, y son argentinas. ¿Se puede ubicar ahí, Juan Carlos, señalar concretamente dónde se colocaba el músculo? Porque hay una concavidad ahí, ¿no? Sí, el músculo se inserta aquí, en esta zona. Bien, que ocupa prácticamente la parte central. Sí, es como un cilindro. Sí. Es como un cilindro musculoso, digamos, de fibras, claro, que se pueden comer. Es muy cara esa comida. Claro. Se llama callos, se les dice callos. Claro. Bueno, sur de la península de Valdés, por allí, cercana a zona de Patagonia, estos elementos también fosilizados. Hay otros por allí. Sí, aquí hay una ostra completa con las dos valvas, está cerrada. Recordemos, Juan Carlos, a la gente que estamos saliendo por radio, pero también estamos saliendo por radiotallerfm.com.ar para que ustedes puedan ver las imágenes de lo que el profesor está mostrando allí. Sí, esta está perfecta. Esto le digo a mis alumnos que o la cuidan cuando se la paso mano a mano, o se van a rendir a marzo, porque si llega a romperse esto, sería una catástrofe para mí. Pero es muy difícil que se rompa también. Sí, sí, se puede romper porque tiene esa estructura tan fosilizada que es como un vidrio. Eso no es hueco. Esto está lleno de material, es pesado, tiene su peso porque está lleno de un material que es la propia ostra, más las sales y todo lo demás. Si se cortara, si se pudiera cortar con láser o algo por el estilo, se vería la estructura de la ostra, la estructura interna, que sería exactamente igual a la de las ostras de esta época, las vivas. Acá hay otra que en la parte interna hay una sola de las valvas y se ven otras formaciones que son de otros bichitos de aquella época. Al morir el animal, evidentemente las dos valvas se separaron y se ve trozos de otras ostras y trozos de otros pequeños animales, incluso un hueso que no sé exactamente de qué sería, ¿no es cierto? Quizá de otra ostra o de otro hueso de otro animal. ¿También del sur del país, Juan Carlos? Sí, también de Patagonia. Esta otra, que es una pizarra negra, una pizarra, color pizarra, precisamente ese gris tan oscuro. Antiguamente se hacían los pizarrones con este material, por eso se llaman pizarrones. Las pizarras también que se utilizaban, que me parece también es de origen español, que se utilizaban en las construcciones de carácter, digamos, españolizante. Son las pizarras que, muy parecido también en cuanto a unidad, tienen sus diferencias, pero a la teja española. Claro, le daban forma de teja generalmente plana. Plana, claro. Como las que se ven en la Casa de Gobierno, que es francesa. Es francesa. En la mansarda, que se llama toda esa parte alta de la Casa de Gobierno, sí, que está bastante deteriorada en este momento, hay pizarras que, aunque van formando una cúpula, por ejemplo, son planas. Son planas, porque claro, es muy difícil trabajar la pizarra ya que es sedimentaria. Para que la Entonces, gente en curva, claro, se rompería. Se rompería, sí, pero además para compararlo con la teja, porque la teja son curvas, y además la teja ha nacido, y vos seguramente vas a coincidir conmigo en cuanto a que los aborígenes la trabajaban sobre su pierna, sobre su muslo, sí, y por eso tienen esa forma la teja. Sí, la teja en su origen no es americana, ¿no es cierto? Es árabe. Y es romana, árabe. Hay romanas, sí, portuguesas, siempre con influencia romana.
Pero entre 1600 en adelante. Claro, ¿no? al venir acá y tener que hacer tejas también para el uso de las casas, de la construcción de las cubiertas, se les llama perneras. Ajá. Son tejas perneras, porque tienen la forma del muslo, que es... Con el cual moldeaban... Claro, para hacer la concavidad usaban la convexidad del muslo humano. Exacto. Claro, son tejas muy grandes, muy pesadas. También aquí, en esta pizarra, aunque no se va a poder apreciar por la cámara, porque son muy pequeñas, hay trilobites. Ahora yo voy a mostrar una imagen de un libro en la que se ve un trilobites que tiene pocos centímetros, pero que se ve perfectamente. Es un molusco que da la sensación parecida a la de una cucaracha, con láminas, armado, ¿no es cierto? Tenían antenas, como antenas, y hay otro grabado en el que está más perfecta la visión. Esto sería otro fósil y tiene la friolera de 500 millones de años. Nada más ni nada menos. 500 millones de años. Es una cosa casi imposible de entender lo que significa en tiempo. Nosotros tenemos una dimensión de 90 años, ¿no es cierto? Cuando conocemos un abuelito o una abuelita de 90 años ya nos parece que es mucho. A mí no me parece tanto, porque cuando pienso que me faltan 2 décadas, 3 por ahí, ya no me parece que es tanto. Claro, claro. Pero esa formación está en una pizarra que vino de Salta. Sí, desde la razón es sorprendente el puntito que somos en la historia en cuanto a humanidad. En cuanto a humanidad solamente, claro. Si uno lo quiere ver desde ese... Sí, hoy algunas teorías científicas sobre la edad de los humanos, sí, están cambiando, retrotrayendo hacia un pasado más remoto. Más remoto todavía. El inicio, y quedaría por tierra con la teoría de Darwin. Claro. Que no olvidemos que es una teoría, y no una ley. Sí. Las leyes son de cumplimiento fatal, como por ejemplo la ley de gravedad. A donde me vaya en este mundo y tire algo desde una cierta altura, va a ir al piso, sí o sí, es decir, hacia el centro de la Tierra. Seguro. Eso es ley. Sí. Lo otro es una teoría que tiene una cierta verosimilitud, pero que no está probado que sea así en todas sus épocas. Y que tiene agujeros negros. negros. Es lo que además a los alumnos en general se les enseña antes que lleguen a nuestras aulas. Claro. Se lo da como si fuera una ley. Una ley. Y no es una ley, sino una teoría. ¿Por qué es una teoría? Porque no se puede probar terminalmente que eso sea la verdad científica. Porque nosotros estamos hablando de que si se está retrotrayendo, hay teorías que dicen que los humanos aparecimos hace más tiempo que lo que dicen las teorías generalmente aceptadas, es porque la verdad científica es móvil. En una época científicamente es dinámica, claro. La Tierra era plana. Claro. Y hoy sabemos que no lo es así. Claro. Hace 3 siglos antes de Cristo ya se sabía que no era plana. 3 siglos antes de Cristo. Y sin embargo nosotros, la cosmovisión para nosotros desde la historia, desde los libros, cambió en el 480. Y sí, claro. Después... Y sin embargo vos decís que es mucho más antiguo. Sí. ¿Cuántos siglos antes de Cristo? 3 siglos antes de Cristo. Un griego se encarga de, preocupado por ese tema, y con las sombras, la proyección de las sombras en la zona cercana al Ecuador y más al norte, si la Tierra fuera plana, en todos lados las sombras serían iguales. Me imagino que usted lo enseña así, a los chicos de primero, segundo y tercero. Más o menos. Esta gente tuvo esa tortura, la tuvo. La tuvo. Sí, esta gente que nos acompaña. Claro. Sí. Pero estamos hablando 400 años antes de Cristo, ¿no? Porque los griegos arrancan por ahí, 470. Sí, más también. Pericles es del siglo V antes de Cristo, el siglo de oro, o sea que es muy anterior lo de los griegos. Hasta el siglo I que arranca el Imperio Romano. Claro, antes de Cristo. Los griegos siguen existiendo, pero ya no tienen lo que se llamó la talasocracia, es decir, el gobierno de los dueños del mar. Hoy esa talasocracia la tiene, si queremos usar un término griego, la tendría Estados Unidos, ¿no? Antes lo tuvo Inglaterra y antes lo tuvo España. Claro. De donde nosotros en general provenimos. Está. ¿No? Como apellidos y como cultura. Bueno, acá tenemos también
Entonces, dejando la parte, porque primero la vida apareció en las aguas, dice la Biblia y dicen los científicos. Después aparecieron los vegetales, después aparecieron los animales, que ya hemos visto, ¿no es cierto?, recién, fósiles. Después aparecimos los humanos, que usamos las piedras para hacer, por ejemplo, puntas de flechas. Aquí hay todas puntas de flechas que nunca volaron, nunca fueron enastadas en una flecha, porque han sido encontradas en picaderos, es decir, el indígena la estaba trabajando y se le rompió. Sin embargo, son realmente maravillosas porque lograban, en lo que sería hoy el paleolítico, la antigua forma del trabajo de la piedra, que es a golpes, nada más a golpes, han logrado cosas maravillosas. Fíjate, a ver, Juan la Carlos, dimensión. claro, para ubicarnos, la morfología. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta de que eso no hubo erosión con el paso del tiempo? No es un elemento, porque realmente se ve, primero, el espesor, y segundo, que fue trabajado, porque los golpes están concretamente sobre la piedra. Claro. Y cómo se pudo haber conservado y haber sustentado durante tanto tiempo con esta morfología. Esto es lo sorprendente, ¿no? Claro, en el picadero, los picaderos están en las laderas de alguna montaña donde él tenía a mano, muy cerquita, las piedras que iba... La materia prima. Claro, la materia prima. Lo que iba a tallar a golpes que son delicadísimos, no es golpes brutales, son golpes muy medidos, muy especiales. Todavía no había llegado a darse cuenta que podían pulir el paso del golpe al golpe y pulido, llevó millones de años, o al menos miles, muchos miles de años. Es decir, lo que es el paleolítico, la antigua manera de usar la piedra, de trabajarla, la industria lítica se dice en términos más técnicos, y también después la industria neolítica, es decir, la nueva manera de usar la piedra, que sería, como ya dije, tallar primero y pulir después, como quien dice lijar, ¿no?, con otra piedra, rasparla para darle una forma más terminada. No con elementos metálicos, sino con otra piedra. Sí, no, se cree. Nuestros indígenas no conocieron... Todavía en ese momento no había metal. No, nuestros indígenas eran muy primitivos, digamos. Claro. Estaban en estadios culturales muy iniciales. Está. Sí. En cambio, culturas mucho más importantes, como por ejemplo, más importantes por su producción, me refiero, ¿no? Como por ejemplo las de México, sí conocían el metal y lo usaban. Claro, en muchos casos, muchísimos casos. Bueno, profesor, usted tiene ahí todo el público del equipo de comunicación multimedial que se acerca un poquito más para que vean de más cerca, o por lo menos a la cámara, las características que tienen estas puntas de flecha y todos los elementos que el profesor trae para compartir con todos nosotros. Fíjense, a esta se le rompió solamente la puntita, la punta, lo que va más adelante en la flecha. Lo que no aparece en la cámara no existe, profesor. Así bien, que... y la tuvo que dejar en la claro. cámara, que no sé si podrá captar, que es transparente la piedra. Sí, sí, bien, muy bien se ve. Claro. A trasluz se la ve transparente. Claro. Lo cual nos está mostrando el grosor que tiene. ¿Podemos decir de qué se trata, de qué material? No. Este parece ser un cuarzo. Ajá. Sí. Y hay otras que son como esta punta, que es muy grande. Claro. Ha sido una pieza grande. Sí, sí. Un antropólogo norteamericano, conversando con un indígena hace muchos años atrás, estamos hablando de 1880 aproximadamente, le reveló el indígena cómo se hacía en aquella parte, y por lo tanto nosotros tenemos que hacer un paralelo e imaginar que aquí se hacía igual. Era hacían la parte esa que es muy parecida a un cuchillo de los de Tramontina. Sí. Perdón si digo algún sí, no importa. Una marca, no. Bueno, hacían con un palito. Claro. Apoyando el palito en el borde y haciéndole un giro. Está. Y ahí iban sacando las lasquitas y de ese modo se iba haciendo el aserrado, que hay que tener cuidado cuando uno pasa el dedo así porque corta. Es un filo realmente importante.
si quieren verla. Cuídenla. Bien, pero después tenemos elementos que hacen a las antiguas vasijas, que son de cerámica ya concretamente, Juan Carlos. Claro, cerámica, barro, ¿no es cierto? Barro. Un material plástico, es decir, que le doy la forma que yo quiero. Y se cocía con fuego. Cocinadas con calor. En hornos, en este caso todos hornos abiertos. Rudimentarios. Decir, muy rudimentarios. Acá en nuestra zona no tenían hornos cerrados. Claro. Se abría una especie de cilindro hueco en la tierra de poca profundidad, se hacía fuego en el centro con ramas gruesas y alrededor, en los bordes, digamos, de ese cilindro hueco, se ponían las vasijas. Las vasijas que tienen una mancha oscura, se hacen ahora también, si tienen una mancha oscura es porque hay dos elementos que se están casi tocando, hubo poco calor que pasara por allí y por lo tanto quedaron con menos cocción. Cuanto más roja es la cerámica, más cocción hay. Al haber más cocción, ¿es más vulnerable a quebrarse, a romperse? Sí, pasaría. No necesariamente, me dice no Lucas. necesariamente, pero la cantidad, los miles de trozos de cerámica que se encuentran, quiere decir que en el uso no es como el material plástico, ¿no? Claro. Que es muy flexible, esto se rompía. Y se ve que por lo plano que son vasijas grandes, que vos decías, Juan Carlos, fuera de micrófono, el otro día nos explicaba, que por el hecho de ser trozos muy planos, se puede calcular de que es una vasija. Ah, sí, el dibujante que hace arqueología y dibuja. Hay que aplicar geometría ahí, ¿no? Claro, inmediatamente. O algún sistema de representación que me acerque a un determinado diámetro de acuerdo a si la pieza es más plana o menos plana. Claro, a la pequeña curvatura o mayor curvatura que tenga esa vasija, esa pieza se puede descubrir qué tamaño tenía la vasija y para qué se usaba. Claro. Por ejemplo, hay un asa por ahí, quizá dentro de la caja, hay como una cita y tiene toda decoración incisa, es decir, con un palito y van haciendo rayitas, digamos, claro. Zigzag, algunas parecen como si fuera una tilde que nosotros hacemos cuando decimos, bueno, esto ya está, tic, hacemos, ¿no es cierto? Bajamos el lápiz y subimos rápidamente, parecidas a eso. Otras son... Con fines estéticos, nada más. Con fines estéticos. Muchas veces llama la atención porque las incisiones están en la parte interna. Claro. O sea que el decorado estaba adentro en lugar de estar afuera. Generalmente cuando uno compra una olla de esas esmaltadas, las flores no están adentro. Las flores que le ponen, ¿no es cierto?, en los bordes, están en la parte externa. Cuando uno guarda la olla, se ve ese decorado. Claro. Y mientras se está cocinando, sí, el que cocina lo ve nada más. ¿El término que más le cabe a usted, profesor, es indígena o aborigen? Indígena, aborigen e indio yo lo uso en forma indistinta. He estado con las tribus en el norte de nuestro país y ellos a sí mismos se llaman indios. Nosotros los indios, dicen. Si ellos dicen a sí mismos que son indios, yo, ¿por qué no lo voy a usar el término? Claro. Eso me parece que es un eufemismo... En la cual hemos caído todos, porque a veces por no ofender nos llamamos indios, porque da la sensación de ausencia de civilización, y no es así. No, es que lo que pasa es que son los habitantes de las Indias. Claro. Si estas fueron las Indias, cuando Colón cree que estas son las Indias, sí. A los habitantes, ¿cómo le iba a llamar? Indios, indias e indiecitos. Y claro, no es ningún término despectivo ni nada que se le parezca. Al contrario. Para nada. Y ellos mismos hoy lo usan. Claro. He recorrido todo el norte del país, desde el Pepiriguazú, que es uno de los puntos extremos de la Argentina en Misiones, hasta Salta, y todos ellos se llaman a sí mismos indios. Por supuesto que establecen claramente que ellos son wichí, guaraní, que son chiriguanos, o que son mbiá guaraní, aba guaraní. Claro. Ellos se identifican como que nosotros decimos yo soy del barrio tal, ¿no? Sí. Eso lo tiene muy claro. Algunas veces incluso los salteños dicen nosotros somos, por ejemplo, wichí, salteño, y te hacen la aclaración levantando el dedo índice como diciendo cuidadito, no es lo mismo que los otros.
Claro, que uno quede con las tines, por ejemplo. Claro, algo así. Sí. Sí. ¿Tenemos 5 minutos? ¿Nos quedan? Ah, son las 10 ya. Bueno, tenemos que ir cerrando. Juan Carlos, no, simplemente la última preguntita para comprender. ¿Para qué usaban ellos las vasijas? ¿Solamente para cocinar? Para cocinar, para guardar el fuego. Son las campaniformes que se llaman. Sí. No se sabía hasta hace algún tiempo. Por ejemplo, Serrano, que es un arqueólogo que fue el primero que las describe, son como una campana, sí, muy gruesas y con un agujero en lo que, si nosotros le damos vuelta, sería la base. Como el agujero que tiene una maceta. Es una maceta. Bueno, más o menos así. Te iba a decir eso, pero sí, gruesa, muy gruesa. Claro. Y en ese mismo lugar hay cerámica mucho más fina. Entonces claro, no se daban cuenta, no nos dábamos cuenta, nadie se daba cuenta, que cuál era el uso. El uso parece ser, porque estaban chamuscadas por dentro, que era para guardar el fuego. Nosotros hoy, con un encendedor, con un Magiclick, ¿verdad?, tenemos fuego al instante. Claro. Pero prender el fuego y no perderlo era un problema. Entonces parece ser que después de usar el fuego, tapaban las brasas con esos elementos para que hubiera oxígeno, pero no tanto, y por lo tanto se conservaran las brasas durante mucho tiempo hasta el próximo uso. Para nosotros siempre es un placer la presencia suya acá, profesor, en nuestro auditorio, en nuestra emisora, por el hecho de que siempre entendemos y estamos convencidos que la escuela tiene que estar en la radio y la radio en la escuela. Es un proceso correspondido en este sentido, y hemos aprendido mucho gracias a su presencia. Mí también es un placer, no porque aprendan mucho, no pienso que sea así, pero por lo compartido, porque uno puede compartir lo que tiene, lo que ven los alumnos, porque esto es para los alumnos. Sí, sí. Así como la espada y tantos otros elementos, un astrolabio que tengo para mostrarles a ellos cómo se usaban. Se viene una segunda y hasta una tercera parte en el año, ya lo vamos a ver más adelante, a ver de qué manera usted nos puede describir todos esos elementos que son muy importantes. Pero ¿por qué usted hace historia con elementos concretos que son verdaderos documentos históricos? Porque nosotros somos escuela técnica, usted siempre lo dice. Es bueno que el que se va formando, el que va forjando su identidad técnica, se identifique con un astrolabio, porque gracias a elementos técnicos, sobre todo de todo lo que fueron los adelantos en aquella época, que dieron la posibilidad de poder abrirse al nuevo mundo, ¿no? Claro, y la cosmovisión se dio gracias a estos elementos, la nueva cosmovisión. El astrolabio era el GPS de hace 500 años. Qué buena comparación. Claro, qué buena era como un GPS. Porque la brújula me dice dónde está el norte, pero no me dice dónde estoy yo. Claro. El astrolabio me dice dónde estoy yo en el mundo. Por eso es lo importante, como el GPS. Esta historia continúa. Esto, como no, yo a disposición. Qué maravilla. Gracias. Fuerte el aplauso entonces de todo el equipo. Gracias. Y vamos a encontrarnos, si Dios quiere, Dios mediante, el jueves que viene, a las 8 de la mañana en Cátedra Abierta. Un carnet. ¿Un carnet? ¿Es eso? El director. A ver. Del primer director de la Escuela Técnica. A ver, ponelo en la cámara, Juan Carlos, ahí. Estamos transmitiendo Radio Taller FM.com. Ahí lo tenemos. ¿Que se llamó cómo, Juan Carlos? Se llamaba Eduardo Ángel Marmet. La esposa me regaló ese carnet. Y ahí, acá también tengo a Margarita Caballero, que es el nombre de nuestra sala de arte. El nombre de nuestra sala de arte. Nosotros no conocíamos. ¿En qué año estamos ahí, Juan Carlos? Mirá qué maravilla esas fotos. Ella dejó en su testamento que una de las propiedades que ella tenía en Rafaela, ella trabajaba en Rafaela, los datos que tenemos es que parece que era una costurera de alta escuela. Entonces dejó una casa para el padre Duso, es decir, para esta obra. Claro. Y con ese dinero se hicieron los pisos de esta zona donde nosotros estamos ahora. Pero mirá qué llamativo, sí, qué maravilla. Bueno, agradecido. Bueno, gracias. ¿Cuántos elementos hay para analizar de nuestra propia historia? No solamente es de la escuela, sino también de la propia historia que hace, que enriquece nuestro bagaje de conocimiento y crecemos culturalmente. Pregunta, Daniel, y está referida al tema de por qué los elementos concretos, ¿no? Yo pienso, yo que a mí me gusta la historia, por eso primero fui maestro y luego profesor, que hay que concretizarla para que el alumno la pueda captar mejor, porque
Hablar, por ejemplo, de 500 millones de años es una cosa muy abstracta, pero ver algo que tiene esa edad ya hace que la cosa cambie un poco, ¿no? Es tangible, lo tengo ahí. Lo pueda Sí. asimilar mejor. Ese es el objetivo. Maravilloso. Construir la historia así es maravilloso. Juan Carlos, muchas gracias, de verdad.